Cordial saludo y bienvenidos a esta introducción sobre el enfoque multimodal. ¿Qué es la multimodalidad? Es una teoría y un campo de aplicación de análisis, reflexión y trabajo sobre los fenómenos comunicativos contemporáneos. La visión general que lo guía es semiótica, pero también tiene una base en la lingüística sistémico-funcional y particularmente en la semiótica social de Michael Halliday, un autor muy importante como fundamento para el desarrollo de esta escuela y de estos tipos de estudio. Seguidores de este autor son Günter Kress y Theo van Leeuwen, que han señalado, entre otros aspectos, la importancia de la imagen en los medios de comunicación contemporánea y el protagonismo cada vez mayor que va adquiriendo. Esto no es algo nuevo para los docentes, quienes saben que en sus prácticas disciplinares la imagen tiene un papel muy importante. También los estudios de la multimodalidad se han referido al proceso de transformación del lenguaje de la ciencia a formas de representación que puedan ser aplicadas en el aula y que puedan permitir la enseñanza del mismo docente y el aprendizaje de los estudiantes. Por eso el enfoque multimodal está muy conectado con los procesos de enseñanza y resulta un marco central e importante para pensar qué papel tiene el lenguaje en la universidad y qué papel tiene lo comunicativo en el estilo de enseñanza docente. Para poder abordar este enfoque necesitamos recordar algunos aspectos teóricos. Solo nos vamos a referir inicialmente a las metafunciones que fueron establecidas por Michael Halliday, el autor ya mencionado. Él concebía que el lenguaje podía sintetizarse en su complejidad en tres grandes apartados o dimensiones. Uno de ellos es lo ideacional, que es la manera como representamos la realidad, es decir, nuestras experiencias y esas experiencias transmitidas o formalizadas de manera lógica. Entonces pensemos un poco en el ámbito proposicional o conceptual con el que los docentes tradicionalmente configuran este tipo de competencias. Se referiría a ese campo. La otra esfera sería la interpersonal, que es la relativa a la relación entre sujetos. Y hay que llamar la atención acá en que Michael Halliday no solamente habla de intersubjetividad, sino de relaciones entre personas. Por eso su perspectiva tiene mucho que ver con el ámbito del lenguaje. Así esté mediada, son relaciones entre personas lo que se estudia, lo cual tiene mucho que ver con la educación. Y finalmente la función textual, que es esa organización de contenidos y de mensajes que permite el intercambio de información. Esas tres son importantes y son las que han tomado los teóricos seguidores de Halliday para desplegar muchos tipos de análisis. Y aquí viene una pregunta central: ¿qué es un modo? Aquí está expresado de una manera muy sencilla. La forma, la manera de representación a través de la cual nosotros presentamos a los demás nuestro interés, sea a través de un tema, o sea a través de nuestra perspectiva o posición o postura ante una realidad. Pero aquí empiezan una serie de fenómenos a los que hay que prestar atención para que la noción de modo se nos vuelva operativa y nos sirva para empezar a explorar nuestras prácticas de aula. En una paráfrasis nosotros podemos expresar lo mismo sin cambiar de modo. Nosotros leemos un autor y lo volvemos a citar con nuestras palabras sin cambiar el modo, pero es posible que también cambiemos el modo, porque a veces en clase, por ejemplo, nosotros citamos a un autor que leímos y lo convertimos en expresión oral. Entonces digamos que en la paráfrasis tenemos esas dos formas. Cuando se adapta una novela, se expresa el contenido de un libro a través de una película. Entonces allí sí podríamos decir que hay un cambio de modo, porque del modo verbal lo pasamos a un modo que implica lo audiovisual, que es aún desde ese punto de vista más complejo.
¿Y esto por qué tiene importancia para el docente? Porque nosotros cotidianamente nos estamos enfrentando al reto de buscar estrategias para hacernos entender del mejor modo. Y cuando buscamos esas estrategias, tenemos que hacer posiblemente y cotidianamente y continuamente cambios de modo. Conversiones entre lo visual, lo auditivo, lo oral, lo escrito y otros. Entonces, por eso es importante tratar este concepto. Otra forma de explicarlo y de ir adentrándose en sus características. Ciertos contextos establecen un modo como prioritario o un modo como fundamental, al punto de que pueden hacer ver como si ese fuera el único modo, lo que llamamos perspectiva monomodal. Pero también se argumenta en esta teoría que la monomodalidad prácticamente no es posible en términos del lenguaje humano, porque siempre estamos haciendo procesos de transformación. Por ejemplo, las señales de tránsito, si hay contextos sin accidentes, estas se pueden expresar de manera verbal, numérica y visual, con todas las señalizaciones que conocemos. Pero cuando hay un contexto con accidentes, el modo cambia y ya no vamos a mirar la representación en la señal de tránsito, sino que nos vamos a centrar en el cuerpo de la gente. O sea, su lenguaje corporal es el que se constituye en el modo de expresión de esas señales. Y aquí viene, como lo dice Dominic Mangi, el juego entre las expresiones de modo y medio. Podemos seguirlas usando como sinónimos, cotidianamente se hace así y no hay ningún problema. Lo que pasa es que necesitamos realizar ciertas separaciones para que los dos conceptos se nos vuelvan operativos. ¿Qué es el modo? Es el recurso comunicativo. Nosotros decimos debe cambiar su modo de expresión y nos referimos a que en vez de usar un gesto es mejor usar una imagen o usar una palabra. Pero cuando nos referimos al medio, entonces decimos que debe cambiar el medio de expresión, pero ya nos referimos al soporte o recurso material. Entonces, en vez de una interacción cara a cara, sería mejor llevar un registro impreso. O a veces cuando decimos, no, es que el correo electrónico no surge al mismo efecto que surge hacer la interacción cara a cara. Ahí nos estamos refiriendo al recurso material o al soporte y es lo que vamos a llamar el medio. Günter Kress ofrece unas estrategias muy interesantes para poder pensar qué es un modo y poderlo distinguir. ¿Cómo decidir que en un contexto específico algo es modo o no lo es? Entonces dice Günter Kress, observando si puede responder a reglas gramaticales y es susceptible de error. Cuando aquí decimos reglas gramaticales quiere decir si puede responder a determinadas pautas y convenciones que hacen que la gente esté de acuerdo en que allí está mal usado. Entonces miremos las dos imágenes que acá tenemos, la de la izquierda y la de la derecha. Como sabemos, la de la izquierda tiene un gran problema que no permite ver las palabras, mientras la derecha permite ver muy bien las palabras porque aún la foto fue tomada a distancia. Bueno, el tamaño también influye, pero sobre todo influye la relación de contraste entre el blanco y el fondo azul. Mientras que aquí tenemos una especie de blanco de la letra, pero un fondo amarillo que no hace ver, que no deja observar. Entonces, allí tenemos la conclusión de que el color en una presentación de PowerPoint o en una presentación en general puede verse como un modo que va a contribuir a la construcción del significado. Hay modos comunes que la gente toma como modos sin que haya mucha polémica. Lo visual, lo verbal, lo espacial, lo gestual y lo auditivo. Pero hay otros modos que no son tan sencillos porque no son tan gramaticales, como el color, la tipografía, la arquitectura, la simbología matemática, la narrativa. Entonces aquí se abre no un campo de conceptos definidos, sino un campo de investigación para poder apreciar hasta qué punto se pueden establecer gramáticas de estos tipos de modos. Finalmente podríamos señalar relaciones muy generales entre modo y medio. Entonces el modo como recurso comunicativo, como eso que
permite ser moldeado culturalmente y semióticamente para comunicar, mientras que el medio es un recurso material, es lo que soporta la comunicación, en este caso sean hojas, sea el libro, sea la pantalla, sea también la tinta que permite escribir en una pizarra, o el píxel y la proyección digital de diferentes expresiones y sustancias expresivas, que como puede ser la pantalla, como puede ser todo el mundo digital. El modo es básicamente una forma de representación, mientras que, como lo acabo de decir, el medio es una sustancia. Y el medio permite la producción de algo ya diseñado, mientras el modo es una herramienta para diseñar. Con esta pequeña indagación terminamos la primera parte de trabajo sobre conceptos básicos de la multimodalidad, y aquí podemos apreciar las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.